normativa. Hace 5 años que vengo caminando por este país hablando con el pueblo. Pavel Aracena llega con una propuesta bajo los preceptos ideológicos que marcaron la historia de Acción Democrática Nacionalista. Aracena se identificó como antisocialista y de derecha. No vamos a negociar con los zurdos ni con los progres globalistas. En el camino, debido a desinteligencias y falta de coordinación con el candidato a vicepresidente, Antonio Saravia, deja la carrera, denunciando una imposibilidad de avanzar con Aracena. Coincidimos 100% en los objetivos finales. Lo que no hemos coincidido es en la estrategia. Ante la renuncia de Saravia, el nuevo jugador en la carrera, inscrito como acompañante de Aracena, es Víctor Hugo Núñez del Prado, empresario cruceño con experiencia en la construcción y la agropecuaria. Al ver la convocatoria para ponerle el pecho a la patria en este nuevo reto, lo recibimos encantado. Pavel Aracena está hoy en Bolivia Vota 2025. Está con nosotros esta noche de domingo Pavel Aracena, candidato presidencial por la Alianza Libertad y Progreso ADN. Pavel, muy buenas noches. Bienvenido a Bolivia Vota. Gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, candidato. Gracias por estar acá. Pavel, puntualmente, ¿cuáles son los ejes más importantes de su propuesta económica? ¿Qué cree que debe cambiar en el país? Sí, gracias. Los 3 ejes más importantes de nuestra propuesta son conseguir la estabilidad política, sacar a Bolivia de la crisis y preparar a Bolivia la llegada de inversiones. ¿Qué tiene que cambiar? Tenemos que hacer un cambio radical, por eso es que también nuestra propuesta es hacer una nueva asamblea constituyente. Entonces, nuestra propuesta económica está basada en realizar referendos departamentales en Oruro, Potosí y Santa Cruz para que nos autoricen a vender litio y las tierras raras. Ahora, la crisis económica, candidato, amerita acciones a corto plazo, acciones inmediatas. ¿Qué establece su propuesta en referencia a este punto y cuánto tiempo usted necesitaría para cambiar el modelo económico del país? Sí, justo nosotros hemos calculado que necesitamos 90 días, porque estamos seguros que este gobierno va a dejar al país en tocos. No va a haber el 8 de noviembre dinero ni para pagar los aguinaldos. Lo hemos visto al presidente quejándose de que no hay dinero, que posiblemente entremos en septiembre en default. Entonces, calculamos 90 días. ¿Por qué? Porque si no tenemos dinero para empezar las clases, va a haber un colapso a nivel nacional. Pavel, recortar el gasto público es una de las propuestas básicas. ¿Cuántos ministerios, cuántos viceministerios, cuántas direcciones cerraría usted y en cuánto tiempo lograría reducir el costo del aparato público? De entrada, gracias por la pregunta. De entrada, el 8 de noviembre vamos a posicionar a solo 14 ministros, no a 17 como está ahora. Vamos a cerrar 3 ministerios. Y nuestro plan es en 2 años llegar a los 8 ministerios. No va a ser una política de shock. Va a ser una política gradual hasta llegar a los 8 ministerios. Ahora, en el tema de dólares, ¿cuál es su propuesta? ¿Cómo tiene pensado hacer para traer dólares al país? ¿En qué tiempo? Y si también cambiaría o levantaría más bien la subvención a los hidrocarburos. Sí, nosotros hemos analizado como ingenieros, no como políticos. La única manera para conseguir dólares es haciendo una venta a futuro rápido de litio y tierras raras. 14 empresas han expresado su interés en comprar litio en contratos de compra-venta a futuro y 4 empresas tierras raras a este gobierno. No lo hizo, no sabemos por qué. Por eso nosotros vamos a transparentar y haremos referéndums departamentales en Potosí, Oruro y Santa Cruz para que nos autoricen a hacer una venta rápida. Y eso nos va a permitir captar 6.000 millones de dólares. Va a ser transparente y los referéndums nos van a autorizar hasta un 3% de las reservas de litio y de tierras raras. Ahí vamos a conseguir los dólares, los 6.000 millones de dólares que necesitamos para salir de esta crisis en 90 días. Ahora, el país enfrenta crisis en diferentes sectores. Hay una crisis institucional, hay una crisis de justicia, el tema de la corrupción. ¿Cómo va a enfrentar una situación como esta o cuál es su propuesta? Gracias, esa es la parte que más me encanta explicar.
La peor crisis que estamos viviendo los bolivianos es la crisis de valores, la crisis moral. Esa es la peor. La crisis económica es resultado de esa crisis de valores. Es por eso que como gobierno, y nuestra propuesta es puntual, vamos a transformar el Ministerio de Justicia, que de justicia nunca tuvo nada, al Ministerio de la Familia y la Religión. Necesitamos, como gobierno, volvernos a enfocar a la familia como la base de la sociedad y la relación con las diferentes iglesias para hacer una verdadera revolución moral en el país. Soy pro vida y soy antiaborto. Ahora, en otro tema que preocupa muchísimo, sobre todo al oriente boliviano, el tema de la seguridad jurídica. ¿Qué propone usted para garantizar este punto tan importante? Lamentablemente, el MAS ha torcido todo lo que ha podido. Entonces, necesitamos a nuestras empresas tener seguridad jurídica, pero en base al ordenamiento actual no se puede. Por eso es nuestra propuesta de llamar a una asamblea constituyente. Pero operativamente, ¿qué vamos a hacer nosotros operativamente? Vamos a crear el Ministerio de la Libertad Económica, que es una institución no de trámites, va a ser una sola ventanilla para reemplazar a los 16 trámites que hacen ahora los exportadores. Ahí vamos a empezar a darles seguridad jurídica. Aparte de eso, nosotros estamos implementando un programa de transparencia digital. Es el más avanzado del mundo, donde, Jorge, tú vas a agarrar tu celular y vas a caminar por una carretera y vas a decir, esta carretera, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde está el borrador, el modelo de contrato? O sea, verificar paso a paso. Las señales, es importante para los nuevos inversionistas que las señales les dé el gobierno, pero prácticas, no teóricas. Ahora, en el tema también de seguridad jurídica, están los avasallamientos que preocupan al oriente del país, ahora también a Cochabamba y a otras regiones. ¿Qué plantea sobre este punto? Sí, también eso es lo que más me gusta explicar. Nosotros estamos proponiendo que en los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a convocar a un referéndum nacional para pedirle autorización al pueblo, al soberano, 3 cosas muy importantes. Porque el resto de los candidatos están especulando, solo están diciendo el qué, no están diciendo cómo lo harían. Y yo les voy a explicar rapidito el cómo lo haremos. El referéndum, la primera va a tener 3 preguntas, 3 autorizaciones al soberano. La primera es pedirle autorización para que las Fuerzas Armadas tengan seguridad jurídica para intervenir todos los bloqueos de tinte político. La segunda, pedirle al soberano autorización para que las Fuerzas Armadas tengan seguridad jurídica para intervenir todos los avasallamientos. Y la tercera, que es donde se genera el terrorismo y la inestabilidad política del país, pedirle autorización al soberano en la tercera pregunta, seguridad jurídica para las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para que ingresen al Chapare y terminemos de una buena vez con el centro de terrorismo en Bolivia. Políticamente, ¿cómo se ve frente a sus contendores? ¿Cómo va a ser su campaña de aquí ya faltando estos 14 días? ¿Hará cambios? ¿Va a intensificar más? ¿Cuál va a ser la estrategia? Políticamente vamos a intensificar más. He venido sufriendo una suerte de aislamiento de los 2 candidatos tradicionales, los viejos candidatos, que han hecho que me han bloqueado en foros, colegios médicos. La CAO no me quiere hablar, la CADEX no me quiere mirar. Entonces, he estado sobreviviendo. Vamos a intensificar. Sabemos que donde vamos la gente nos recibe bien. Hemos hecho marchas en lugares masistas por tradición y hemos sido bien recibidos. Evidentemente vamos a intensificar. Ahora, ¿será un trabajo de calle? ¿Será un trabajo con spots? ¿Será un trabajo en redes sociales? ¿Cómo va a ser ese marketing que encara de aquí en adelante? ¿Y va a mantener el discurso que corresponde justamente a los valores que usted ha mencionado, justicia, equidad? Sí, seguro. Nosotros somos orden, paz y trabajo. Ese es el objetivo final de nosotros. Porque si no tenemos orden, de ninguna manera alcanzamos ni paz ni trabajo. Entonces, el trabajo está siendo de calle, estamos viajando mucho. Estamos casi sin dormir todos los días, hablando con las gentes, y el sábado empieza la publicidad vía spot. Ahora, ¿hay alguna diferencia o es
idéntico a lo que se vivió Acción Democrática Nacionalista con Orden, Paz y Trabajo, como lo llevaba adelante el general Hugo Banzer cuando fue candidato a presidente, o eso ha quedado en el pasado y es otra ADN la que viene ahora? Yo tengo la suerte de estar en la ADN con una nueva dirigencia, gente que no tiene cola de paja, gente muy transparente, gente profesional. Entonces, se ha mantenido el orden, paz y trabajo, porque es increíble, el masismo nos ha degradado tanto que esos 3 pilares en la fundación de ADN las hemos vuelto a sacar para trabajar en base a eso. A propósito de eso, candidato, ¿ven ustedes peligro, usted en particular, de perder la sigla? ¿Cómo se plantea esta situación posible? De ninguna manera. Yo les quiero decir una cosa. En enero, cuando empezaron las encuestadoras, toditas, ya ADN tenía 3.8%, solo con sigla, como marca. Y evidentemente ahora pasa que una red televisiva me saca con 0.3% de participación. Imagínense, les voy a decir dónde viene la mentira y el engaño y la manipulación de esta encuesta. Le estamos diciendo nosotros que somos la única propuesta para hacer referéndum departamental para que decidan el litio, que es un tema importante en Oruro y en Potosí. Es el tema más sensible. Imagínense que cuando voy por las calles de Oruro y Potosí, la gente se emociona, dice, el candidato nos está dando la oportunidad de que decidamos en un referéndum, y esa red televisiva me pone 0 en Oruro y 0 en Potosí. O sea, no hay lógica. ¿Usted cree entonces que van a alcanzar las cifras establecidas por la ley de partidos, la ley electoral? Vamos a superar, no tengo ninguna duda. Ahora, en este corto tiempo de campaña, ¿cómo van a encarar este proceso ya previo a las elecciones, tomando en cuenta la cantidad de indecisos que hay? Nosotros estamos haciendo lecturas de control, que no las puedo decir porque la ley me impide, pero nosotros estamos seguros que los indecisos pasan el 60%. Ahora, políticamente, ¿cómo se define Pavel Arcena? ¿Es un hombre de derecha? ¿Es un hombre de centro? ¿Y cuál es su impresión del socialismo? Les voy a resumir así. Yo tengo 2 sobrinitos y uno empezó este año las clases. Y a la primera semana, terminando la primera semana, vuelve y a su hermano mayor le dice, hermano, no hay que estudiar para pasar de curso. Hemos descubierto, hermano, ¿para qué estudias? El socialismo quiere niños tontos. Esa es mi mayor preocupación, que la ley educativa Avelino Cignani es una basura, tenemos que eliminarla. Pero el masismo lo ha amarrado muy bien a la constitución política del Estado. Entonces te lo resumo eso, el socialismo ha querido tontos, son ovejas, los que van a bloquear caminos, los que están en avasallamientos. Cuando ustedes los entrevistan, creo que tú has entrevistado a varios, no saben por qué están haciendo eso. Entonces, yo soy un hombre de derecha, creo que el país debe vivir en una economía de libre mercado y nosotros vamos a trabajar para brindarles eso al país. Ahora, Pavel es un hombre de centro, centro-derecha. En realidad, soy un radical de la economía de libre mercado. Pero justo estaban mostrando imágenes del anterior candidato. El país no va a funcionar con shock. O sea, sí, en 5 años podemos transformar el país. El modelo económico lo vamos a transformar, pero no entrando a despedir 200,000 trabajadores. Nuestra opción es bien seria. Vamos a empezar a entregar las empresas, si me permiten, empezar a entregar las empresas que ha creado este gobierno sin rifarlas, sin privatizarlas. Vamos a utilizar una medida legal que ellos mismos han hecho los masistas, la famosa alianza estratégica. El país no va a perder, estamos atrayendo a interesados con brindarles un atractivo. No van a pagar impuestos. 5 años, todos los que quieran manejar las empresas mal hechas de este gobierno. Ahora, en el tema litio, ¿cómo plantea este punto en su plan de gobierno? En cuanto a tiempo, en cuanto a contratos, acuerdos, ¿cómo lo plantean, candidato? 15 años el masismo ha fracasado en la administración del litio. ¿Saben por qué? Por corrupción. Porque era licitación tras licitación pidiendo comisiones.
nosotros estamos haciendo el referéndum, es nuestra propuesta más agresiva para empezar a desbloquear eso. Entonces, cuando hagamos el referéndum y 5 o 6 empresas se presenten al referéndum, no nosotros, al referéndum, y que le digan a Oruro, a Potosí, cuánto van a pagar de regalías, a qué precio nos quieren comprar el litio y en qué tiempo van a empezar a instalar sus plantas, ahí lo estamos haciendo de una forma bien seria, como ingenieros. Ahora, hay otro tema que preocupa mucho a los bolivianos y que lo estamos viviendo en esta calle. Largas filas para combustible. Se habla de que no hay todavía los fondos necesarios. ¿Cómo va a solucionar esto que es casi una emergencia inmediata? En caso de que usted llegue a la presidencia, ¿cómo solucionaría el tema de combustible, que es lo que más preocupa a los bolivianos? Sí, nosotros lo que vamos a hacer el 9 de noviembre es declarar emergencia nacional a los combustibles. Y vuelvo a tener que utilizar esa palabra que no me gusta, corrupción. No nos quieren vender. Personalmente he consultado a las 15 mayores refinerías del mundo y no nos quieren vender por imagen, porque unas personas de este gobierno han lucrado y han extorsionado a los intermediarios, a los comercializadores de una forma asquerosa. Entonces, el negocio ahora es conseguir los dólares que les decía y comprar por adelantado. De los 6.000 millones, tenemos que utilizar 1.500 millones para pagar por adelantado por el combustible del próximo año. Necesitamos darle tranquilidad a nuestro pueblo. Y además, si me permiten, nosotros pensamos mantener de entrada la subvención y ir bajando progresivamente y en 2 años, es decir, el 8 de noviembre de 2027, eliminar definitivamente la subvención. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Permitiendo la libre importación, dándoles autorizaciones a los transportistas para que cada sindicato ponga su propia gasolinera. Tenemos una propuesta agresiva para importar buses eléctricos. Ahora, la crisis institucional también ha alcanzado a la Asamblea Legislativa. ¿Qué propone usted en este caso para que haya gobernabilidad en el país? ¿Puede existir gobernabilidad? ¿Qué dice su plan respecto a ese tema? Eso va a ser terrible. Yo creemos además en nuestro partido, en nuestra alianza, que la próxima Asamblea Legislativa va a ser peor de la que tenemos. Y les voy a decir por qué. Los viejos políticos han metido en sus bolsas parlamentarias, en sus candidatos parlamentarios, a gente de todos los colores. Han metido amarillos, negros, verdes, blancos en las mismas bolsas. ¿Eso qué va a ocasionar? Y hay una cosa bien chistosa, si me permiten también. Uno va a los foros y el candidato amarillo tiene 2 grupos y no se hablan su misma barra y se insultan. Entonces, esa es una pequeña muestra de que la próxima Asamblea Legislativa va a ser peor que esta. Evidentemente, como gobierno tenemos que tener la habilidad, y la tenemos. Nuestro candidato a la vicepresidencia es un hombre muy hábil que logra consensos. Bueno, finalmente, candidato, le dejamos por favor durante 30 segundos las cámaras, como hemos hecho con todos nuestros candidatos que nos han visitado, que han sido invitados también de Bolivia Vota 2025, para que usted le hable a toda la ciudadanía, a todos los electores bolivianos. Adelante. Gracias, Evelyn, gracias, Jorge. Ay, pueblo mío, hemos preparado una propuesta como ingenieros, no es una propuesta política. Sabemos lo que hacemos, nos hemos preparado para hacer esta propuesta. Vamos a reducir el tamaño del gobierno, vamos a ahorrar gastos, vamos a recortar todo lo que haya que recortar. Voy a cuidar personalmente el trabajo de cada boliviano y vamos a lograr traer inversiones, que es de donde vamos a sacar y hacer crecer a nuestra patria. Como no, Pavel, muy agradecido, de verdad, era importante conocer su propuesta. Hoy la hemos desmenuzado, muy agradecido por estar con nosotros. Que pase una excelente noche, ¿eh? Gracias, Jorge, buenas noches. Gracias, Pavel. Gracias, buenas noches. Bueno, amigos, permítanos ir a la pausa. Al retornar, importante el análisis con un panel de lujo. Esto es Bolivia Vota 2025. En un año marcado por las elecciones presidenciales, donde el resultado afectará directamente en nuestras vidas. Necesitas tomar una decisión para estar bien informado. Nos hemos convertido en una alternativa confiable e imparcial. completa cobertura
con reportes de todo el país. Un equipo comprometido con un profundo rigor periodístico. TLA Noticias Meridiano, a las 12 del mediodía. TLA Noticias Central, a las 19 horas. Sea el mejor informado junto a TLA Noticias. Somos noticias. Somos cadena. Continuamos con Política 2025. Estamos a 2 semanas de las elecciones, a 14 días del verificativo electoral. Vamos a tener un programa muy especial el día de hoy porque vamos a escuchar a todos y cada uno de los candidatos, todo lo que vinieron y dijeron acá, sus planes, sus programas y todo aquello, y a partir de eso vamos a pedir, por supuesto, a nuestros expertos, analistas, amigos, que puedan interpretar, que puedan analizar el desempeño de cada uno de los candidatos. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos tenido durante estas semanas desde el 1 de junio. Por favor, 720-47-646, 720-47-646 es la línea que está habilitada para que usted nos pueda mandar sus mensajes a través del WhatsApp. También estamos en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de TikTok, a través de X y por supuesto YouTube y nuestra página web. Así que usted a través de nuestras plataformas nos puede seguir. 720-47-646 para los mensajes de WhatsApp. Señoras y señores, estamos a 2 semanas de las elecciones. Hemos ingresado a la recta final del tramo que tiene como objetivo final el 17 de agosto. Un camino accidentado que ha presentado varios obstáculos, desde el acecho del Tribunal Constitucional, pasando por problemas internos en el TSE y llegando a las amenazas de Evo Morales y sus seguidores. Si no hay elección el 17 de agosto, este país va a explotar. Las campañas han estado corriendo a ritmo acelerado. En el camino se bajaron 2 tiendas, Generación Patriótica y Morena, dejando en carrera a 8. Y los números de preferencia muestran que existen unos que compiten y otros que solo participan. Son solamente 5 los que tienen oportunidad de tener bancada. El resto están nomás de adorno. Las propuestas han girado en torno a temas muy específicos: la economía, los dólares, los carburantes, seguridad jurídica y crisis institucional. Las condiciones por las que atraviesa el país han coincidido con ejes temáticos y exacerbado las expectativas de los votantes. La ciudadanía está buscando más bien un candidato de cambio radical. La palabra que ha marcado esta elección es la incertidumbre, y semana tras semana la misma no ha desaparecido, siendo uno de entre varios factores los que han impactado en el número de indecisos a la hora de definir su voto. El nulo, el blanco, el indeciso es bastante más grande y denso en población que el que está llevando la delantera. Esta elección, la más amenazada de la historia democrática, encuentra en el terreno de la discusión a las distintas visiones de país, cambio de modelo y fin de un ciclo político, así como ocurrió en 1985, 2005 y ahora 2025. Una historia marcada claramente por los 20 años y los agotamientos propios que no supieron renovarse y actualizarse a las necesidades. Estamos ante una elección abierta con clara tendencia de un fin de ciclo hegemónico. A 2 semanas de las elecciones, ¿qué tan reales son las propuestas de los candidatos? ¿Cuántos están a la altura de la difícil coyuntura que atraviesa Bolivia? Preguntas que serán respondidas en Bolivia Vota 2025. Son las 19:26 y nuestros invitados. Nuestros analistas invitados esta noche en Bolivia Vota 2025 son Jimena Costas Benavides, licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, especialista en Gerencia Política, analista política, docente e investigadora. Fabián Yaksic, diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Pública. Fue viceministro de Descentralización del 2006 al 2009, diputado nacional y ocupó cargos en la Gobernación de La Paz y la Alcaldía Paceña. Docente y expositor en varias universidades, experto en temas autonómicos y desconcentración estatal. Están hoy en Bolivia Vota 2025. Y vamos a darles la más cordial bienvenida. Estamos a 2 semanas de las elecciones. Gracias por estar con nosotros. Jimena, comienzo contigo.
Querido Jorge, buenas noches a Fabián también. Ya ha vuelto al Tribunal Electoral el vocal Hassan Teufel, eso nos da un grado de tranquilidad. Han habido, por lo que comentaron en el debate presidencial de hace unos días, alrededor de 15 debates. La sociedad boliviana ha tenido acceso a los programas, aquí hemos contribuido mucho a eso, Jorge, de tal manera que podríamos decir que estamos listos. La preocupación ahora es el día siguiente, el día después, porque las tendencias se mantienen, unos que apenas suben un poquito, pero otros que bajan, 4 probablemente con bancada, y baja el indeciso. En una encuesta, en la de Unitel está en 12.5, en la del Deber está en 5.5. En otras palabras, no podemos decir que ya hay 32% indecisos. Hay un voto blanco y un voto nulo, que es una decisión del elector, e indeciso se está bajando significativamente. Habrá que ver el impacto que tiene la campaña del voto nulo que ha iniciado Evo Morales para tratar de deslegitimar la elección y seguramente decir que el voto nulo es un voto evista, ¿no? Hasta aquí parece que llegamos a buen puerto. Ojalá, Jorge, y que la gente tome decisiones. Yo siempre tengo desconfianza del voto blanco y del nulo. Ojalá tomen decisión por algún candidato. Y al parecer, aunque no creo que pierda la sigla, los oficialistas en sus 2 versiones, más la de Johnny Fernández, están muy venidos a menos en esta elección. Están pagando la factura de los 20 años de dilapidación de la bonanza. A ver, ¿la incertidumbre ya se ha disipado, Fabián? No creo. El hecho de que a 2 semanas todavía las últimas encuestas te muestran que blancos, nulos e indecisos, esa sumatoria le sigue ganando al que está punteando las encuestas. Entonces todavía se siente el hecho de que no hay un claro ganador, ni siquiera para ver quiénes van a la segunda vuelta, porque sí, lo que ha sucedido la anterior semana y estas 2 semanas se va a empezar a disolver esa posibilidad, es el hecho de que hay una disputa codo a codo ahora por el tercer lugar, que puede ser estratégico ese tercer lugar en la medida en que los 2 primeros van a tener que cobrar distancia entre ellos. Ese parece ser un primer desafío en estas 2 semanas que quedan. Pero hay ese tercero, hay una pelea interesante. El quinto dejó de ser quinto para pasar a tercero, eso fue muy interesante. Y claro, la incertidumbre, ¿en qué sentido está? En que no hay un claro ganador a 2 semanas. Pero va a haber elecciones. No, eso está absolutamente garantizado. Sí. Ahí le ponemos la firma, ¿sí? Pareciera que sí. Porque acuérdense ustedes, hace varias semanas atrás, ¿va a haber? No va a haber. No. ¿Va a haber? No va a haber. Se ha disipado ya. Fue todo el tiempo la pregunta. Bueno, pero sí se confirma de que esta va a ser una elección de segunda vuelta. Sí, parece, todas las tendencias muestran que nadie gana en primera vuelta. Y también. Y la aparición de un fantasma en acecho, que no va a estar en la papeleta, pero va a estar probablemente en los resultados, ¿no? Esa es la otra situación que caracteriza estas últimas 2 semanas. Y me refiero al señor que anda refugiado en el Pero no es Chapare. Fantasma, Fabián, es un espectro que está angustiándonos a todos. Bueno, a ver, vamos a estar hablando del voto nulo. Así es. Yo me mantengo en que eso va a ir bajando conforme la gente ya vaya teniendo más certidumbre respecto al que el 17 de agosto. Había mucho número de indecisos y gente que estaba todavía dejándose sorprender con algunas cosas porque no había mucha seguridad. Pero ahora ya las cosas están claras. Por lo menos claras en cuanto va a haber elección. Sí. Y lo del voto nulo lo vamos a hablar precisamente. Vamos hasta Santa Cruz, estamos con ustedes. Gracias, Jorge. Así es, aquí en Santa Cruz también nos acompañan analistas expertos. Está con nosotros el doctor Daniel Valverde y también el doctor William Herrera. Nos acompañan con el análisis rumbo a las elecciones. Nuestros analistas invitados esta noche en Bolivia Vota 2025 son Daniel Valverde, es docente universitario, abogado constitucionalista
exdiputado, exdirector del Observatorio Político de la Gabriel René Moreno. Valverde es un destacado analista político con experiencia en procesos electorales. William Herrera es director en Derecho por la Universidad de Valencia, España, especialista en derechos fundamentales, profesor titular de la materia de Derecho Constitucional y Procesal Penal en la Universidad Gabriel René Moreno. Esta noche nos acompañan en Bolivia Vota 2025. Este es Bolivia Vota y empezamos justamente con Daniel Valverde, a quien le damos la más cordial bienvenida. Daniel, estamos a 2 semanas de las elecciones generales y ¿cuáles son los riesgos, los retos, las amenazas en este proceso electoral? Jorge, en principio quisiera hacer un comentario, agradecer, saludar a Jorge, a los panelistas que están en La Paz y al doctor William Herrera acá en Santa Cruz. Hay un elemento que no me parece casual, ¿no? Vamos a cumplir como país 200 años, estamos cumpliendo, y justamente tenemos unas elecciones con 3 características: improvisación, dispersión política e incertidumbre. Un poco la característica del desarrollo de la historia del Estado boliviano, ¿no? Estas elecciones todavía tienen algunas sombras que lo acompañan. Tiene que ver, por ejemplo, con la falta de confianza que hay en la población, con el alto porcentaje de votos indecisos que aparecen en las encuestas. Tiene que ver con la debilidad de las instituciones. Todos esperamos que el Tribunal Supremo Electoral pueda llevar a cabo de manera eficiente estas elecciones, pero hay debilidades que se han ido demostrando durante el proceso. Todos esos aspectos todavía son amenazas que no se han disipado. Lo positivo es que hay un alto grado de compromiso por parte de la población boliviana. Creo que una de las características más importantes del boliviano es que tiene en su ideario democrático ese compromiso de ir a votar. Yo creo que vamos a tener unas elecciones, como siempre las hemos tenido, por encima del 90% de participación. Eso es muy importante. Van a tener que funcionar 35.000 mesas aproximadamente en todo el país, en 5.000 recintos. Eso es una gran movilización. Creo que finalmente hay un gran esfuerzo que se va a desarrollar el día de la elección y esperemos que ese esfuerzo sea acompañado también por las organizaciones políticas que tengan la capacidad de desplazar, de tener delegados en todos los recintos, de poder luego transmitir esa información para que tengamos el día de la votación resultados fiables al final de la jornada, porque creo que eso es algo importante para esta época. De lo contrario, si entramos en la incertidumbre el día de la votación, no tenemos resultados fiables, si no funciona el sistema de transmisión rápida que ha anunciado el órgano electoral, puede ocurrir algo parecido a lo del año 2019, donde finalmente se nos puede ir de las manos estas elecciones. Yo creo que eso no puede ocurrir, pero no deja de ser un riesgo. Creo que son los elementos más importantes, sin dejar de destacar, ¿no?, esta posición algo poco democrática que tiene el expresidente Evo Morales de convocar al voto nulo. No se puede entender que alguien que fue elegido por el voto boliviano hoy esté convocando que se vote se anulen las votaciones. Pero en todo caso es parte del panorama que tenemos en nuestro país. Creo que eso se va a ir debilitando y habrá que concentrar esta campaña para que los indecisos tomen una decisión. Y yo creo que hay una gran debilidad en este proceso electoral, Jorge, es que no ha habido propuestas y mensajes claros a los jóvenes. Los jóvenes son aproximadamente el 44% del padrón electoral, es decir, votantes entre 18 a 30 años, y yo no he escuchado mensajes, propuestas, una conexión fidedigna, clara, cristalina con relación a los jóvenes. Creo que ahí va otra debilidad que habrá que suprimir en estas 2 semanas. Doctor William Herrera, bienvenido. Riesgos, retos y amenazas. 2 semanas faltan para las elecciones. Bueno, yo veo que pese a todas las amenazas, el proceso va avanzando, el calendario sigue corriendo. No ha habido, más allá de las amenazas, por suerte, gracias a Dios, no ha habido ningún hecho concreto que nos pudiera llevar a decir que las elecciones... Hay riesgo, no podemos negar que no hay riesgo, pero quiero decir que los riesgos se han venido disipando poco a poco, ¿no es cierto? Todos los anuncios del Chapare, ninguno se ha cumplido. Primero convulsionar el país, después no votar, después quemar ánfora, después ya el voto nulo, en fin, ha habido un cambio, pero en definitiva creo que va en esa línea. Creo que las elecciones son una realidad.
próximo domingo, 17, vamos a concurrir a las urnas. Está claro que el pueblo boliviano tiene una convicción democrática que está fuera de duda y eso es lo que va a prevalecer. Se va a imponer finalmente la voluntad popular, ojalá sea una fiesta democrática. Entiendo que, por ejemplo, una primera amenaza, el tema presupuestario, entiendo que está resuelto porque no lo ha mencionado en absoluto de nuevo el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y estas otras amenazas del Chapare que creo que son cada vez más aisladas, cada vez tienen menos impacto en la población, de modo que yo creo que vamos a unas elecciones con todas las garantías. Yo valoro, por ejemplo, que ya estén en Bolivia los observadores. Un mes antes de las elecciones han llegado observadores veedores, se llaman, de la Unión Europea. Creo que eso es positivo, eso contribuye de alguna manera a dar tranquilidad y a garantizar en parte, digamos, todo este proceso electoral. Por supuesto que es importante el compromiso del ciudadano, del voto, del control ciudadano. Ahí también hay otra gestión que ha venido haciendo una plataforma y algunos otros grupos, que es muy importante ese control, porque finalmente depende mucho la transparencia, el resultado y la limpieza del proceso electoral, del control que se puede hacer. Y creo que el ciudadano, que es el que va y vota en definitiva, puede también hacer ese control y creo que lo va a permitir esta vez el Tribunal Supremo Electoral. Creo que eso puede dar mucho más tranquilidad y eso puede, insisto, garantizar la transparencia del voto. Seguramente va a haber algún caso por ahí, algún pequeño incidente, algún pequeño desliz, pero bueno, vamos a tomarlo como normal, ojalá sea así. Gracias, doctor. Seguimos avanzando, estamos en Bolivia Vota 2025 para todo el país y tenemos un buen consejo a esta hora de la noche que viene de la mano del Banco Unión. Un banco fuerte para un futuro seguro. La solidez de Banco Unión es sinónimo de estabilidad, confianza y respaldo en todo momento. Banco Unión, el banco de los bolivianos. Bueno, y nosotros seguimos avanzando. Les habíamos prometido un programa diferente. Vamos a escuchar a todos y cada uno de los candidatos que han estado acá con nosotros en este escenario. Candidatos que después de dar a conocer su propuesta fueron, por supuesto, analizados, pasaron el escáner de nuestros expertos. Pero vamos a recordar aquello. Estamos a 2 semanas de las elecciones. El primero en llegar al escenario de Bolivia Vota, el 1 de junio, fue Rodrigo Paz. 50-50 significa que hoy día, por ejemplo, en recursos económicos, el 80% de la economía nacional, de los recursos que maneja el Estado, central, 80% está el Estado central, 20% te devuelven para tu municipio, a tu gobernación. Yo prefiero iniciar un proceso donde las regiones se integran plenamente, ya no vienen a mendigar al Estado tranca, ya no vienen a pedir platita acá, sino determinan y aplican sus recursos para la educación y lo mismo salud. Yo quiero que no haya reelección, quiero hacer la consulta al pueblo. Primer cambio constitucional. No necesitamos deuda del Fondo Monetario Internacional ni ninguna de estas instituciones. Si no roban, la plata alcanza. Reactivar la economía aperturando créditos, bajando impuestos. Yo quiero que la gente pague, pero pague menos, pero que pague. Y te voy a bajar aranceles para reactivar la economía. ¿Qué significa bajar aranceles? Todo lo que no se produce en tecnologías en Bolivia, 0 impuestos. Cuando alguien traiga dólares a Bolivia, le tienes que dar premio, no le tienes que perseguir. Tienes que liberar exportaciones, tienes que liberar importaciones, tienes que generar nueva ley de minería, de inversiones, dar seguridad jurídica en Bolivia, porque si esos recursos retornan, tú tienes una garantía de que puedes reactivar. ¿Va a levantar la subvención? Solo vamos a mantener para el sector más golpeado, una minoría del país. O sea, va a haber levantar la subvención de forma selectiva, ¿eso quieres decir? Solo una base social muy golpeada le tienes que dar un sustento hasta que se reactive. Pero liberación de importación, absolutamente sí. Vamos a permitir que todo el mundo pueda importar y pueda instalar y competir. Vamos a liberar exportaciones. Pero además, como dije antes, dólar que traigas, te voy a premiar. Porque quiero repatriar esos 7.000 millones de dólares que están afuera. Te voy a premiar con diferentes incentivos. Dólar que tú vendas afuera en soya o en cualquier producto y retornes al país, tendrás un premio con incentivos tanto tributarios o financieros en el país. Está claro que el voto no le ha dado consistencia a la justicia boliviana. Se ha electoralizado y politizado, peor que en el pasado. Serán los expertos los que nos tengan que poner, a través de esta comisión que estamos proponiendo, de qué manera es la forma más transparente y eficiente con la meritocracia. Meritocracia que tiene que ser un eje central para el modelo judicial del futuro.
Bueno, es un pequeño resumen de lo que decía Rodrigo Paz en cada uno de los aspectos que le ha tocado exponer, de las preguntas que se le han hecho. Estuvo con nosotros acá en el Bolivia Vota en el primer programa, el 1 de junio, Jimena. Es el que está dando sorpresas, porque del 5º lugar ya ha pasado al 3º en la última encuesta. Es una dupla, parece muy bien complementada. Entonces, el capitán Lara y Rodrigo Paz están haciendo una campaña de contacto directo que parece que les está funcionando, al menos en los departamentos de Occidente. Así que con seguridad que van a tener una bancada. Y lo más interesante que tienen es su compromiso con la descentralización. Creo que uno de los ejes del programa y del discurso de Rodrigo Paz es el tema de la descentralización, que está pendiente, ¿no? Está pendiente, no hemos visto un centralismo más secante que el que tiene el MAS. Así que es una tarea pendiente que el próximo gobierno la debe retomar. Ahora, respecto a Rodrigo, ¿cuánto ha jugado? Obviamente después tú nos dirás, Fabián, ¿qué te parece el desempeño? ¿Cómo ha ido evolucionando en todo este tema? ¿Le jugó mucho a favor el que de pronto, de inicio, no lo invitaran a algunos foros, de que lo hicieran a un lado, de que aparecieran pancartas diciendo, bueno, inviten a Rodrigo porque Rodrigo no está? No sé, ¿cómo le jugó eso a la campaña? Bueno, con poco ruido está haciendo mucho más que los que empiezan a atacar. Creo que fue inteligente la campaña de Rodrigo hasta ahora, que no se metió en las pugnas personales con nadie. Creo que eso lo aventajó tanto así que finalmente está empezando a amenazar a un tercero que se sentía muy seguro, que hablo de don Manfred Reyes Villa. Y el potencial de que él sustituya a este tercero es un éxito sin duda, con ofertas muy livianas, muy concretas, sin fantasías, sin ofertas que estén coqueteando falsamente al electorado. Creo que con cosas sencillas se está avanzando. Y un elemento interesante y bien inteligente de él, ha logrado de alguna manera captar esta expectativa que había en torno a Dunn, ¿no? Él está heredando mejor que Manfred. Manfred ahí se equivocó. Creo que Rodrigo ha tratado de heredar mejor ese espacio que ha dejado Jaime Dunn y que parece que él lo está capitalizando. Entonces, es el único que está creciendo sostenidamente y ya salió del mínimo que necesitas para ser protagonista de una elección, 5%, ya está bordeando el 7, el 8%, está peleando ya en serio un tercer lugar que le puede dar, quizá no todavía senaturía, en algún departamento es interesante su perspectiva. La Paz me sorprende con Rodrigo, ahí quizá podría aspirar a hasta un senador inclusive, pero está claro que si va así, si sigue así, puede generar un buen tercer lugar que le dé una mínima bancada, especialmente en la Cámara de Diputados. A ver, referencialmente, la referencia inmediata casi que voy a hacer es, como lo vieron en el debate del viernes, en este debate organizado por el TC, ¿cómo lo viste, Rodrigo? Muy sólido. Y coincido con Fabián que en lugar de estar descalificando al adversario, él hace propuesta, presenta programa, y la gente ve el debate para ver qué van a hacer, ¿no? Para ver cómo se pelean entre ellos, ¿no? Entonces creo que ahí también le ha acertado y debo nuevamente resaltar el rol del capitán Lara. Me atrevo a decir que quien le está quitando votos en área rural de Occidente al MAS es el capitán Lara con Rodrigo Paz, ¿no? Porque en su lucha contra la corrupción, una pareja que viene a hacer renovación, no es que sea nuevo en Bolivia Rodrigo Paz, pero es la primera vez que es candidato presidencial. Tiene experiencia, tiene conocimiento en gestión pública, a nivel legislativo, es decir, él hereda la renovación que traía Dunn, porque es el único que puede heredar esa renovación. No iba a ser Manfred, ¿no ve? Que Manfred es el mayor de todos los candidatos. Entonces, creo que es la dupla, sin desmerecer el rol del candidato, que es un hombre preparado. Creo que el capitán Lara le está quitando voto al MAS en el área dispersa, en las pequeñas poblaciones de los departamentos de Occidente. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Quién estuvo después? ¿Quién estuvo también en Bolivia Vota, Santa Cruz? Gracias.
noticias vamos a revisar enseguida la propuesta del candidato Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, quien estuvo con nosotros el 8 de junio. En nuestro gobierno es que se va a tipificar, como manda el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como exterminio el privar a la población civil de combustible, alimentos y medicamentos. Y aquellas autoridades que hagan bloqueos van a tener que responder civilmente con su sueldo y sus bienes. El que no te diga que va a hacer un programa de salvataje internacional de 12 mil millones de dólares con los organismos internacionales no te está diciendo la verdad y no se va a animar a hacerlo. Hay otros que tienen pánico de 3 letritas, de decir, no me animo a decir FMI, ay Dios mío, no. Así hay que decir a la gente con claridad. Somos socios de los organismos, somos dueños, tener el programa de estabilidad y el dólar de vuelta al bolsín. ¿Cuál va a ser la cotización? Se mueve como se movía el bolsín en función a la inflación doméstica, la inflación internacional y el valor de nuestra moneda con la canasta de monedas regionales. No se gasta más financiando con el Banco Central. La primera misión es el dólar funcionando normalmente, disponible, recuperar la confianza. 2, bajar la inflación. Y después, 3, haciendo los ajustes de lo que erogas en bienes y servicios e inversión. Sincerar el precio del diésel a mediano plazo. Vas a ir sincerando el de la gasolina y vamos a ir cambiando la matriz energética. Todo lo que produces adentro te estás ahorrando de importar. Y si tú pagas dentro de Bolivia 50, 60, 65 dólares el barril, estás pagando menos de la mitad del equivalente del producto terminado que importas, estás generando producción interna, sustitución de importaciones que dicen por qué no la hacen allí, y estás dando actividad a las refinerías y estás dando una señal a la inversión extranjera. Cambiar toda la legislación, tener todos los tratados bilaterales de inversión, bajar los impuestos y hacer acuerdos de libre comercio con todos los países de Asia, Europa y Estados Unidos, saliendo de la cárcel comercial del Mercosur. Volver al bolsín, tener un solo tipo de cambio, es la clave de la estabilización de los mercados comerciales, con la absoluta liberalización de los mecanismos de exportación y más, con el Estado que te ayude a abrir mercados. China, Corea, Japón, Estados Unidos, Europa. ¿Quieren venir a Bolivia? Quiero que vengan. Quiero que inviertan. Quiero asociarme con ustedes. Quiero hacer zonas francas de batería de litio. Es nuestra carta de presentación. Pero quiero hacerlo con tratados bilaterales de inversiones y con tratados de libre comercio. Esa mentalidad de decir no inviertas, no exportes, primero abastecer el mercado interno, te lleva a la escasez, como nos va a llevar en el gas si no cambiamos de mentalidad diciendo venga la inversión, me abro a los mercados, libero las exportaciones y tengo suficiente producción para garantizar de sobra el pequeño mercado interno. Tenemos que traer biotecnología si queremos competir con los países vecinos. Jorge Tuto Quiroga estuvo el 8 de julio justamente aquí en nuestros estudios de Bolivia Vota 2025. Doctor William Herrera, potencialidades, debilidades de Jorge Tuto Quiroga. A ver, la potencialidad que tiene es que se comunica bien, tiene una facilidad de palabra, conoce su programa, lo tiene muy bien trabajado, lo viene manejando, lo viene difundiendo con mucha habilidad, diría yo. Pero pareciera llegado a su techo, digamos, ¿no? Porque no sube, aparentemente más bien ha bajado en función de las últimas encuestas. Una debilidad que yo le encuentro a Tuto es que no tiene un partido político, ¿no es cierto? Toda su vida se ha dedicado a hacer política, pero no tiene un partido político. Y se necesita un partido político que le pudiera, de alguna manera, poner la espalda, digamos, a todo lo que va a suponer la nueva gestión. Una gestión muy complicada, muy difícil, donde se van a tener que tomar medidas durísimas y en ese caso se necesita, por supuesto, una base social que pudiera de alguna manera también acompañar y respaldar sobre todo estas decisiones. Pero es verdad que Tuto es muy bien preparado, tiene mucha capacidad y tiene una visión muy global, conoce mucho, digamos, los temas internacionales. Se ve muy bien en ese campo y por lo tanto yo creo que sí que tiene buenas condiciones y vamos a ver qué pasa en estas 2 semanas de campaña, a ver si puede subir un poquito más o bajar, vamos a ver qué pasa. Van a ser 2 semanas muy intensas donde en definitiva vamos a ver qué hacen los indecisos, con quién se van los indecisos, que es un porcentaje bastante alto, pero en definitiva Tuto
por eso está ahí, porque es un buen candidato en definitiva, ¿no? Daniel, ¿está de acuerdo con el doctor Herrera? ¿Cuáles creen que son los aciertos y desaciertos de Jorge Tuto Quiroga? Indudablemente, creo que en cuanto a desaciertos coincido en la falta de un partido político o de un actor político que ha marcado un poco el andamiaje de la historia de Bolivia en todo el siglo XXI, deja, ¿no?, una gran pregunta para todos los bolivianos. Creo que en esta elección en particular tiene alguna otra debilidad, ¿no?, que la voy a decir. No creo que no tiene el mejor candidato a la vicepresidencia. No es alguien que le sume, ¿no?, que le dé seguridad, tomando en cuenta, ¿no?, que un vicepresidente tiene que articular acuerdos, tiene que saber dialogar, tiene que tener experiencia. Creo que el acompañante de Tuto Quiroga, repito, no le ha sumado lo que él podría haber esperado. Otro elemento que quizás le juegue en contra a Tuto es el hecho que tiene un poco la marca o el cliché de que es el candidato de los sectores acomodados, las clases medias, ¿no? Le cuesta mucho penetrar en los sectores populares. Un país como el nuestro, donde hay un amplio espectro de una población que está en la clase media, media baja o empobrecida. Creo que está trabajando en ello, no sé si le dará el tiempo, pero esa creo que es otra limitante que ha tenido siempre Tuto. Por lo demás, es una persona que maneja, ¿no?, los temas de Estado con mucha ductilidad, con mucha facilidad, tiene claro el horizonte que él quiere seguir. Otra fortaleza importante es que es un presidente muy bien relacionado en el mundo, ¿no? Creo que quizás sea el boliviano en este momento que mejores relaciones tienen, ¿no?, con distintos expresidentes, organismos internacionales, una persona muy conocida, porque ha sido muy dinámico también en ese aspecto. Entonces, esos son los aspectos que les juegan a favor, otros que les juegan en contra, pero bueno, eso es la política, nadie es perfecto, ¿no? Importante análisis, esto es Bolivia Vota 2025, Jorge Tejerina. Muy bien, seguimos. ¿De Tuto Quiroga? ¿Mira? Coincido con los planteamientos, el que no tenga un partido que no le ha sumado su candidato vicepresidencial claramente. Tiene la enorme ventaja, Jorge, de que él hace el programa, lo conoce, lo domina, él lleva y trae, porque no tiene un equipo de consultores haciendo el programa, él sabe lo que hay que hacer, entonces es una enorme fortaleza, pero al no tener una organización depende de los aliados, y eso siempre es muy complicado en política. De todas maneras, él y Samuel son los que tienen el programa más sólido y consistente, sobre todo para resolver los problemas de la economía. Y por eso creo están donde están. Está cerca de su techo. Él ha sacado en la elección del 2005 como el 26-27%. Entonces, todavía creo puede un poco más. Veremos. De todas maneras, en las últimas elecciones estaba entre el 11 y el 10 y el 12%. Entonces, sí ha mejorado su rendimiento electoral, pero hasta aquí no le ha alcanzado en ningún momento para superar la tendencia de voto de Samuel, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y hablando de Samuel Doria Medina, quien estuvo después en el Bolivia Vota fue precisamente el candidato de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina. Este es un resumen de lo que decía. Mi compromiso es resolver los problemas más serios de la crisis económica en 100 días. Y esos problemas más serios son la falta de dólares y la falta de carburantes. Si nos endeudamos para resolver los problemas, para tener temporalmente un fondo de estabilización y vamos a generar los recursos con más exportaciones, vamos a algún organismo y le decimos, hemos resuelto el problema fiscal que tenía Bolivia. Van a evaluar y van a decir que es coherente, le prestamos. Tenemos que afinar nuestras leyes, tenemos que hacer que la gente pueda protestar, pero no pueda bloquear, y hacer cumplir la ley a los unos y a los otros, a todos. Si hubieran dólares y si hubiera carburantes disponibles para todos, no estaríamos en la terrible situación que estamos ahora. Las subvenciones de carburantes son como 2.500 millones de dólares en números grandes. Y sabemos que esa subvención no sirve para nada porque se llevan el diésel de contrabando. Tenemos que resolver ese tema rápidamente. El problema de Bolivia es un problema fiscal, es decir, es un problema del presupuesto.
hay muchas empresas que se han hecho que no tienen viabilidad económica. Este tipo de empresas que no tienen viabilidad económica, que no funcionan, se cerrarán. Ahí vamos a ahorrar cerca de $1.000 millones de dólares. Este gobierno se ha encargado, y lo ha hecho muy bien, en ponerle trabas a todos los exportadores. Vamos a levantar esas trabas y en meses, algunos sectores más rápido que otros van a empezar a exportar más y van a llegar más dólares al país. Hasta que lleguen más dólares vamos a tener el fondo de estabilización. Hay que modificar la ley de minería, que no permite que se invierta, que haya inversión en minería. Necesitamos con gran urgencia que pueda venir mucha inversión para encontrar más gas, para que no nos veamos en la necesidad de importar gas los próximos años. Entonces hay que cambiar también la ley de hidrocarburos para que puedan venir empresas a buscar gas. Tenemos que tener un presidente del Banco Central elegido por el Congreso por 10 años como establece la ley, y que se acaben los interinatos y que cumpla la ley, que defienda la estabilidad, que se ocupe del tema del tipo de cambio, que se ocupe de lo que le manda la ley. Nos hemos propuesto la meta de generar 1 millón de nuevos emprendimientos en todo el país en los próximos 5 años. Bueno, y antes de que vayamos al análisis, antes de que vamos a escuchar a Fabián Yásica a propósito del desempeño del candidato de Samuel Doria Medina, que estuvo precisamente acá en nuestro programa en Bolivia Vota 2025, la invitación para que todos ustedes puedan estar con nosotros y nos puedan acompañar. Faltan 2 semanas y nosotros tenemos un anuncio muy importante que queremos hacerles, porque seguramente en este punto lo que la gente también está buscando es mucha información, y esa información tiene que pasar necesariamente, primero por un trabajo responsable y segundo por la posibilidad de entregar cifras, de tener las cifras para que usted esté a pocos días de la elección muy bien informado. Así que, por favor, esta es la invitación, tome nota porque se nos viene el 10 de agosto. El domingo 10 de agosto, Cadena A, Red Nacional, presenta la segunda encuesta. Una muestra de las preferencias de la gente, con el análisis y proyección de expertos. Encuesta nacional en Bolivia Vota 2025. A una semana de las elecciones presidenciales, este domingo desde las 19 horas. Somos noticias, somos Cadena A. La invitación para que usted entonces nos pueda acompañar el próximo domingo a partir de las 7 de la noche. La segunda encuesta de Cadena encargada a la empresa Captura Consulting, la segunda encuesta a una semana de las elecciones. Estaremos conociendo las cifras, estaremos conociendo también el análisis, estaremos hablando respecto a los números tan importantes. Una semana antes esa encuesta se convierte, por supuesto, en una herramienta de alto valor informativo para la gente que esté expectante de esta elección. No se olvide el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 7 de la noche, la segunda encuesta encargada por Cadena a la empresa Captura Consulting. Voy con Fabián para hablar de Samuel Doria Medina. Un candidato que está a la cabeza de todas las encuestas, eso le está dando cierta estabilidad emocional, porque se lo nota ganador en todo lado, pero quizá demasiado confiado. Y se entrampó él mismo con una dualidad que creo que no la explotó adecuadamente, que le ha dado resultados en algún lado y pésimos en otro. Hablo de que él se autodefine o quiere autodefinirse solo como empresario, que está queriendo alejar de que no es el político, y ahí creo que se equivocó un poco en su estrategia, porque ya sabemos todos que Samuel es el empresario más político que hay, o es el político que se volvió también empresario. Recordemos que hace más de 20 años fundó su partido, fue constituyente, ha estado en primera línea en la política. Entonces creo que ahí cometió un error, porque le fue muy bien en Oriente con la imagen empresarial. Gana en Santa Cruz, está ganando en el Beni, en Pando, en Tarija, le está yendo fabuloso. Donde está,
no le está yendo bien es en Occidente, en Chuquisaca, en Oruro y Potosí, y yo creo que tiene que ver con eso, que están pensando más en una figura más política tal vez. Ahí tendría que ver estas 2 semanas cómo logra conquistar al Occidente. Y bueno, Samuel lamentablemente siempre se ha caracterizado por tener un carisma muy parecido a una bolsa de cemento, entonces eso no le ayuda mucho, ¿no? Ese carisma nunca lo ha logrado resolver, pero tiene credibilidad, por supuesto, tiene una propuesta política, programática, creo que es una de las más sólidas que está en el panorama, pero está con estas dificultades. Va a tener que hacer ajustes en su campaña en Occidente, porque sin Occidente tampoco va a poder distanciarse del segundo, y ese va a ser un desafío. Yo creo que va a tener que ajustar muy rápidamente en estas 2 semanas que le quedan. Su objetivo está consolidar el primer lugar, que no está fácil, pero además distanciarse del segundo para lograr la mayor legitimidad posible para ir a una segunda vuelta, casi seguro. Él ya habló de ganar en primera vuelta. Se está poniendo una barra muy alta, ¿no? Pero bueno, esa dualidad yo creo que la tiene que resolver en las próximas 2 semanas. Muy bien, Samuel Doria Medina. Jimena. Está dando respuesta a la principal preocupación de la gente. Y si bien Tuto también se concentra en lo económico, Samuel Doria Medina tiene un lenguaje bastante más didáctico, más sencillo para llegar a todos los estratos sociales. Es más técnico cuando habla Tuto Quiroga. Y creo que Samuel Doria Medina hace el esfuerzo de hablar en facilito para que la gente entienda. Y creo que eso lo ha ayudado durante estos meses para mantenerse en el primer lugar, ¿no? He visto encuestas, Jorge, en los últimos, por decir, 30 años, que nos dicen que a la hora de elegir candidato, la gente no le importa si es de Oriente, de Occidente, si es indígena, si es mestizo, si es hombre, si es mujer. Busca capacidad y compromiso con el pueblo. Entonces pareciera que los dos que están encajando en el tema de capacidad y conocimiento son los que mejor les va. Y lo que hace Samuel Doria Medina con Lupo detrás, que también se ha mostrado muy solvente en las entrevistas, es darle la certidumbre al elector de que sabe lo que hay que hacer, sabe cómo y tiene el equipo capaz de hacerlo. Creo que está dándose en ese ámbito mucha certidumbre. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos un consejo importante para ustedes. Descubre el corazón de La Paz desde Hotel Presidente, las 5 estrellas más altas de Bolivia, a solo pasos de la iglesia de San Francisco y la vibrante Plaza Murillo. Vive la magia de la Ciudad Maravilla. Relájate en nuestras elegantes habitaciones con vistas panorámicas. Saborea alta cocina en el restaurante La Cantuta y sumérgete en la serenidad del Club Oasis, con piscina atemperada y spa. Hotel Presidente, donde la hospitalidad abraza la historia. Reserva hoy en www.hotelpresidente.com.bo y déjanos elevar tu experiencia en La Paz. En un año marcado por las elecciones presidenciales, donde el resultado afectará directamente en nuestras vidas. Necesitas tomar una decisión para estar bien informado. Nos hemos convertido en una alternativa confiable e imparcial. Completa cobertura con reportes de todo el país. Un equipo comprometido con un profundo rigor periodístico. TLA Noticias Meridiano a las 12 del mediodía. Del papá para poder moverse. Hay que tener paciencia por eso. Continuamos con Bolivia Vota 2025. Quieren soluciones, quieren una propuesta, y es por eso que hemos presentado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para el diferimiento de créditos, otro proyecto de ley denominado alivio tributario. Reducción de ministerios. Estamos hablando aproximadamente un 22% en ministerios, un 44% en viceministerios. Estamos reduciendo de 17 ministerios a tan solo 12 ministerios y vamos a crear un ministerio que va a ser el encargado de traer los recursos económicos a nuestro país, que va a ser el Ministerio de Comercio Exterior. Ese va a ser el encargado de traer las divisas al territorio nacional. Necesitamos nosotros crear las condiciones materiales suficientes para diversificar la economía, para tener una economía de base ancha. Estamos proponiendo
crear un crédito productivo por regiones sectorializado, por ejemplo, en el café. Hay que hacer una reingeniería del sistema económico en nuestro país. Lo primero, un proyecto de ley para que la gente pueda diferir los pagos en el sistema financiero. Lo segundo, para que pueda recuperar su inversión. Necesitamos cambiar normas, necesitamos cambiar leyes para que Bolivia sea un país atractivo para venir a invertir. Convertir a Bolivia en un hub de negociaciones y un hub de inversiones. La ley de inversiones, el código tributario, que es la ley 2492, el código de aduanas. Necesitamos una nueva ley de minería para que la gente venga a invertir. Necesitamos una nueva ley de tierras. ¿Cómo va a manejar el tema de la biotecnología si llega a ser presidente? Nosotros estamos totalmente de acuerdo, no en todos los productos, sí en algunos productos de manera específica. ¿Pero la subvención la mantendría? Inicialmente sí hay que mantenerla. Necesitamos revisar varias normativas. Hay que poner orden en nuestro país y hay que diferenciar las medidas de protesta con las actividades ilícitas. Y las actividades ilícitas deben ser sancionadas de manera pronta y oportuna. Necesitamos, por tanto, no solamente una modificación de las normas y las leyes de nuestro país, sino que también una modificación a las personas que están ocupando esos cargos. Una vez inseremos la Reserva Forestal de Guarayos, estoy seguro que se va a reducir un 80% de los avasallamientos en el departamento de Santa Cruz. Un referendo para preguntarle al pueblo boliviano si está de acuerdo con que se siga manteniendo la elección de los magistrados y los consejeros en la actual administración. El Ministerio de Justicia debería fusionarse al Ministerio de Gobierno y reducirse tan solo a un viceministerio. El viceministerio de Lucha contra la Corrupción, yo decía, hay que retirarlo y hay que mandar a esos funcionarios a la Procuraduría General del Estado. Eduardo del Castillo estuvo en el 4º programa en Bolivia Vota. Daniel Valverde, ¿cuál es su criterio sobre este candidato? A ver, Jorge, no puedo desconocer que es una persona que tiene brío, tiene una actitud, ¿no? Pero por supuesto que no le alcanza porque tiene una mochila extremadamente pesada, que es la mochila de la mala gestión y los malos resultados de este gobierno. De hecho, yo creo que Castillo ha sido un ministro inconstitucional. Él fue censurado y por mandato de la Constitución debió ser destituido y no podía volver a ese ministerio. Pero el presidente, ¿no?, violando la Constitución, con la complicidad del Tribunal Constitucional, lo ratificaron. Y muchas de las cosas que él dice que quiere hacer, la gran pregunta que se le abre en cualquier espacio es ¿por qué no se hizo en estos 5 años? ¿Por qué no hicieron los ajustes? ¿Por qué no atendieron las demandas? ¿Por qué no evitaron los avasallamientos, los incendios? ¿Por qué no trabajaron para no tener este descalabro económico? Entonces, esa es una mochila muy pesada. Pero, repito, rescato en este candidato los bríos que tiene, la fuerza, ¿no? La motivación para querer todavía incluso polarizar, ¿no?, con otros candidatos que están, de acuerdo a las encuestas, con mucha distancia con relación a él. Yo creo que el objetivo en realidad es, en este caso de esta candidatura, no perder la personería jurídica del movimiento al socialismo, ¿no?, que con eso creo cumpliría su tarea. Ahora, doctor, ¿le va a alcanzar el movimiento al socialismo a Eduardo del Castillo? ¿Cuáles son sus aciertos y desaciertos? A ver, es muy difícil lo que decía, comparto lo que dice Daniel, pues tiene una mochila muy pesada, el lastre, digamos, de todo lo que supone el gobierno por un lado de Luis Arce y el gobierno de Evo Morales por otro, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. Hay un gran tema, digamos, aquí, que es la falta de credibilidad. Un candidato tiene que tener credibilidad. Si no tiene credibilidad, perdió, diría yo, el 50% de su campaña. Y eso es lo que pasa con todos los candidatos, por lo menos con la mayoría de los candidatos que representan al masismo, que finalmente representan una continuación de lo que tenemos ahora. Y claro, ¿quién le cree? Puede decir muchas cosas, una narrativa ahí interesante, digamos, ¿no? Pero ¿quién le cree si han estado 20 años en el gobierno y no han hecho lo que han hecho? Este gobierno, el MAS, hay que recordarlo porque es bueno decirlo, a veces la memoria es frágil, ha tenido una bonanza económica, ha tenido un tiempo que no lo tuvo ningún otro gobierno, ha tenido una mayoría absoluta que no lo tuvo ningún otro gobierno, ha tenido las reservas internacionales en auge, como decimos, y bueno, y los resultados están ahí. Va a ser posiblemente la primera elección en la historia de Bolivia donde se va a votar con colas en los surtidores, ¿no es cierto? La gente va a ir a votar, bueno, los choferes que están haciendo cola seguramente no van a ir a votar, pero quiero decir, van a ir a votar haciendo cola. Eso no se vio nunca en la historia republicana de Bolivia y por lo tanto todo eso pesa. Podrá ser un candidato joven, por supuesto, con todas las energías, todas las ganas, pero lamentablemente, insisto, tiene ese lastre del gobierno que no se lo puede quitar de momento.
El pasado 13 de julio estuvo Andrónico Rodríguez también acá en Bolivia Vota 2025 y esta era su propuesta. Creo firmemente en el camino del acuerdo, del consenso, del diálogo y no de la violencia. Necesitamos revisar el tema de justicia de manera integral, desde la Constitución, desde la forma de administración, implacables contra avasallamientos ilegales, que no solamente suceden en el oriente boliviano, también en pequeñas propiedades agrícolas en los valles, en el altiplano. El retorno de la DEA de ninguna manera. La región del trópico de Cochabamba es una zona geográficamente bastante extenso. Si lo aprovechamos de manera muy óptima, esto es una zona potencial en producción y en turismo. Si llega al gobierno, si llega a ser presidente, ¿va a hacer cumplir la orden de aprehensión contra Evo Morales? Bueno, primero, mi tarea, Jorge, no es encarcelar absolutamente a nadie. No puedo ejercer presión política contra nadie, pero sí hacer cumplir las normas. La solución no está en que el Estado acapare todo, o hay que achicarlo al Estado, que se convierta meramente en controlar y regular y no en administrar. El Estado tiene que ser protagonista en la economía, Jorge. Por tanto, yo considero importante optimizar el gasto público. Lo que estamos viendo en este momento es básicamente levantar la subvención de manera inmediata a los sectores que ya no se necesita seguir pagando. Liberar la importación. Tienen dólares, necesitan mucho combustible, el Estado tiene que limpiarles el camino para que no tengan ninguna burocracia y tenga la posibilidad de que este elemento vital llegue. Estamos apostando, Jorge, por un modelo económico plural que abrace al sector público, al sector privado, al cooperativismo que siempre ha sido olvidado, a la economía comunitaria y a la economía popular, que es el núcleo de nuestra economía. Tenemos que tener una política soberana de financiamiento externo. Veremos de la manera más responsable todas las condiciones que se presentan. No solamente es el fondo que todos en este momento están pensando la única instancia. Tenemos también el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, hacer un pacto productivo con el sector minero aurífero para acelerar la exportación del oro y retorno de las divisas de manera inmediata. Tenemos que acelerar la industrialización del litio. Tenemos una década o menos para que el litio empiece a dar resultados y aprovechar de manera óptima para cambiar nuestro país. Este recurso natural, que es mayor a diferencia de Chile y Argentina, de más de 20 millones de toneladas, debemos saber aprovecharlo de manera muy óptima para que nuestro país sea beneficiado, pero más aún el departamento de Potosí, y acelerar la industrialización será una tarea prioritaria para nosotros. Vamos rápidamente con el análisis. ¿Cómo vieron a Andrónico Rodríguez, Jimena? No puedo comentar el programa porque no he llegado en ningún momento a escuchar el programa de Andrónico. Es tan marcado, Jorge, que fíjate que cuando pasan el resumen de todos los candidatos ponen justicia, ahí abajo el sello de lo que propone, instituciones, allá abajo el sello, y con Andrónico no hay sellos, es todo candidato Andrónico Rodríguez. Ni siquiera pueden, mientras hacen seguimiento al discurso, encontrar ese titular que acompañe la imagen, porque llega a decir una serie de generalidades que no pueden considerarse un programa. Probablemente del litio es de lo que con más conocimiento ha hablado, pero no se puede comentar algo que parece inexistente. Ha sido el candidato más vulnerable en esta campaña por sus propias características. No ha difundido, no ha hablado. Encima la Pachamama le ha rechazado su mesa. Es decir, no está nada bien, y el que podía ser el articulador del levismo y el arcismo está de bajada. No creo que eso implique la subida de Castillo, pero se ha quedado ahí. Probablemente lo que van a hacer es rescatar el voto de aquellos sectores que han puesto candidatos en sus listas, y ahí nomás se va a quedar. Muy ya bien. Está en cuarto o quinto lugar, dependiendo de la encuesta, ¿no? Pero por lo menos ya pasó a cuarto.
Muy bien, tenemos encuesta el próximo 10 de agosto a las 7 de la noche. Fabián, Andrónico Rodríguez. Cuando Andrónico le dice a su ex colega de su mismo equipo o de su mismo partido más bien, ¿no? Para que no se malentienda, cuando le dice guapo, inteligente y extraviado, yo me quedo con lo de extraviado, porque Andrónico, si hay alguien que está extraviado es él, porque no ha logrado acuñar ninguna señal efectiva de renovación, que es muy complicado hacerlo cuando tienes una retórica, la misma retórica que la repite de sus padres políticos, el más importante es Evo Morales. Y lo que no está logrando, lamentablemente, porque ese parece que no era el plan era finalmente que Evo Morales lo apoye, que no le diga que es un traidor. Y ese estigma de traición está haciendo que definitivamente don Andrónico no se convierta en la alternativa única del oficialismo, que es lo único que les quedaría a esa base masista que ha quedado decepcionada. Andrónico no está logrando ni siquiera captar a esa base masista porque tiene esta carga muy pesada. Evo ya lo ha descalificado y lo pone a un lado, y peor si además está trabajando y no lo ha desmentido en ningún momento, peor está reforzando esa idea de que don Álvaro García Linera está detrás de él. Y el hecho de que tenga su vicepresidenta como que la tiene, muy resistida en la base social del MAS, ratifica el hecho de que Álvaro parece nomás que está incidiendo sobre la candidatura de Andrónico. Le va a ser muy difícil en 2 semanas recuperar y conquistar a ese voto masista que definitivamente no están logrando ubicarlo en Andrónico, alguien en el cual puedan confiar. Se equivocó, yo creo, en términos de estrategia política. Muy bien, vamos a escuchar qué decía Johnny Fernández. Tiene que ser un modelo ya donde sea abierto a las inversiones en alianzas público-público o alianzas público-privadas. Seguimos haciéndole conocer que con nosotros, Jorge, vamos a, primero, optimizar los recursos económicos, que se acabe el mal gasto, se ahorre la platita para que podamos tener dólares, por tener recursos. Se tiene que habilitar a la gente con un perdonazo tributario para todo Bolivia, donde las multas, los intereses ya queden en nada, cero. Solo el monto omitido van a pagar la gente. Ese perdonazo tributario va a habilitar económicamente y va a generar recursos al Estado. Vamos a mantener los bonos, vamos a mantener la renta de dignidad y vamos a hacer un aumento del 10% más a ese beneficio. La medida que vamos a tomar para tener recursos es dejar de malgastar. Vamos a reducir ministerios. De 17 ministerios van a ir a 13. Toda esa plata, ese ahorro, va a ir a la cacha, al Estado. Vamos a ampliar el universo de contribuyentes. Vamos a hacer saneamiento con título de propiedad a miles de familias y la gente va a tributar. Se va a ampliar el universo de contribuyentes para que la informalidad se convierta en formalidad. ¿Cómo lo hace eso? A través de decreto supremo, a través de leyes. Quieren que la gente se vaya a la informalidad porque es puro impuesto. Nosotros vamos a reducir el IVA del 13 al 10%. Estamos en el proceso de también paulatinamente eliminar el IT. Los impuestos a las transacciones, la gente no quiere hacer transacciones bancarias porque hay una traba, hay un freno. No es creando más impuestos que la gente va a tributar más. Es más bien dándole condiciones. Otra cosa importante es la nacionalización de los autos chutos, porque ahí vamos a tener más de 280 millones de dólares y vamos a legalizar lo ilegal y vamos a evitar que lo ilegal consuma todo el combustible subvencionado. La subvención hay que hacerlo paulatinamente, sí, hay que hacer un aumento gradual. ¿Ya? ¿Para qué? Para ir regulando ese tema. Pero si vos le tirás de golpe, vas a tener una catástrofe económica. Vas a matar de hambre a tu gente. ¿Ya? Las exportaciones hay que liberarlas ya para que comience a entrar plata. Ahí está, Johnny Fernández estuvo aquí en el programa. Actual alcalde de Santa Cruz y candidato presidencial, doctor William Herrera. ¿Cuál es su criterio? Es muy difícil hablar con Johnny Fernández porque ha tenido un desempeño pésimo en todo lo que es su gestión en Santa Cruz. Parece que cuando va al Alto no saben el Alto que es alcalde de Santa Cruz porque es donde consigue un pequeño grupo
que lo proclame. Incluso yo vi unas imágenes donde solamente la proclamación era la tarima y no mostraban a nadie más. Siempre hay lo que se llama el juego de imagen, el efecto de imagen, y muestran siempre a la gente, y en ese caso no mostraban a nadie. Bueno, Johnny pues lamentablemente ha sido un fracaso total de su gestión como alcalde en Santa Cruz, y eso se refleja en la intención del voto. Entonces parece que incluso si lograra salvar la personería al pasar el 3% va a ser mucho, pero creo que esta es la última gestión de Johnny, y con esto, chao, digamos, ¿no? Daniel, ¿cree que tiene tiempo todavía Johnny Fernández de revertir lo negativo? No, porque lo negativo es una acumulación histórica, ¿no? No lo va a revertir en 2 semanas, imposible. La única fortaleza que tiene Johnny Fernández es la de tener un partido político, es decir, tiene una sigla, ¿no?, que le permite cabalmente negociar, buscar hasta ahora un vicepresidente, pero no tiene lo más importante, que es tener un candidato, un actor político, que es credibilidad, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en Santa Cruz es la demostración más clara, ¿no?, de que la política es un proceso de acumulación, y lo que ha hecho Johnny Fernández estos últimos 4 o 5 años es cabalmente desacumular, ¿no? Alguien lo define como vendehumo, una persona que realmente, incluso en sus propuestas, fíjense, son muy light, muy superficiales, ¿no? Nacionalizar autos chutos, perdonazo, cambiar el IT, es decir, se está yendo por cosas fáciles, pero nada estructural. Eso es lo que hasta ahora tampoco le permite. Tiene inversiones ahí, pero tiene una sigla como buena de ustedes. Bueno, el 7 de julio estuvo en la de su propuesta. Les vamos a dar más recursos a las alcaldías. Con nosotros vamos a hacer un pacto fiscal. Van a recibir el doble de recursos económicos, y como no es suficiente todavía eso, vamos a fortalecer el FNDR. Tenemos todos los minerales sabidos y por haber. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos estaño, tenemos wolfram, tenemos zinc, tenemos bismuto, tenemos cobre, hasta tierras raras tenemos, y las mayores reservas de litio. No puede ser que estemos en las condiciones en las que estamos. Por eso es importante una reforma a la ley de minería. Nosotros estamos ofreciendo traer inmediatamente $10,000 millones por el tema del litio. La única forma de traer divisas, Jorge, es exportando, y somos competitivos. ¿Qué pasa con la subvención? Y claro, ¿qué pasa con los dólares? Eliminar el intermediario. Tener el contacto directo con las empresas. Directo con las empresas, con las refinerías. Ahora, para comprar carburantes se necesitan dólares. Si llega a ser usted presidente, ¿de dónde van a salir esos dólares? ¿De la preventa de litio? Exacto, la preventa de litio. No puedes dejar ni una zona ni una zona sin Estado. Pero si yo soy gobierno, vamos a ver cómo yo voy a gobernar. Aquí no hay tu tía conmigo, ¿no? Aquí se gobierna, se hace cumplir la ley, se cumple la Constitución política del Estado, y no hay que no va a poder gobernar. ¿Quién es el que es dueño de Bolivia? Pues yo no la volvería a la DEA. Podría, pero yo no la volvería, porque aquí tenemos todas las condiciones para evitar lo que hay, ¿no es cierto? No necesitas traer a nadie de afuera. Vamos a hacer aprobar la ley esta, que prohíbe totalmente los bloqueos en Bolivia. Nunca más va a haber bloqueos. Es decir, puede haber manifestaciones, protestas, todo lo que hay en un país democrático. Eso te permite la democracia. Pero no te permite que bloquees al que vive del día a día. Hay un modelo del capitalismo de Estado que está haciendo este gobierno actualmente, ¿no? El capitalismo de Estado, y el otro modelo a este otro lado de libre mercado. Nosotros estamos aquí al centro. ¿Qué significa? Tanto Estado que sea necesario, vamos a tener Estado, y tanto mercado que sea posible. ¿Cómo insertar a Bolivia en el mundo? Haciendo convenios. Lo que tú dices, nos han sacado de la TPDA, que teníamos preferencias arancelarias, ¿no es cierto? Entonces, otra vez hay que dialogar con ellos, ser un país que dé la seguridad a la gente que venga a invertir, ir a hacer acuerdos con estos países de libre comercio, es decir, de aranceles, lo que ha hecho el Perú. Bueno, ahí estaba la participación de Manfred Reyes Villa. Fabián. A ver, Manfred cometió tremendos errores de estrategia electoral. Empezó con una expectativa muy alta. Primer error, Chiyunchu. Lo paralizó al comienzo, ¿no? Ahí lo dejó medio con indefiniciones extrañísimas. Eso paralizó al comienzo su ascenso, porque estaba muy bien posicionado.
después se empezó a desesperar, yo creo, en términos de campaña. Y claro, entras ahora a una, yo diría, a lanzar ofertas de lo más demagógicas, que no le está entrando, a la gente se está dando cuenta que está desesperado, tan desesperado que ya en las encuestas le está ganando un capitán de policía a un capitán del ejército, y eso lo debe estar poniendo también de tal irritación y desesperación que está empezando a ofrecer cosas que hay que decirlo, que no me parece ya a estas alturas muy responsable. Critica a Samuel, cada vez que critica a Samuel pierde votos. Le está saliendo mal, o sea, está queriendo bajarlo al que está primero, cuando debería estar preocupándose de quien lo está empezando a desplazar. Es decir, ahí se equivocó absolutamente. Y claro, en esas críticas llega la irracionalidad, y lo tengo que mencionar porque me parece escandaloso, que lo critique al señor Claure de que estaría interesado en el litio, cuando este caballero de manera cínica nos dice que ha vendido el litio, ¿no? Y ya tiene los 10.000 millones. Eso ya es la torpeza de una oferta electoral demagógica en su desesperación. Y si sigue así, cuidado que realmente ese capitán de policía que está, que ya lo está ganando en algunas encuestas, lo termine desplazando al cuarto o al quinto lugar. Es una pena, pero yo creo que es un equívoco en términos de estrategia electoral. Muy bien, muchísimas gracias, Jimena. Me preocupa mucho que en campaña no hay tutías conmigo. Una tendencia tan autoritaria realmente es el capitán, ¿no? Que no le dé más poder. Ya en Cochabamba, si algún candidato quiere hacer campaña en una plaza, sus huestes lo desplazan en el día, es dueño de Cochabamba. Ya hemos tenido un dueño del país también con tendencia autoritaria que ahora está preso en el trópico. Él mismo se ha apresado con sus círculos de seguridad, sus anillos de seguridad. Pero es lo más parecido a Evo Morales entre los candidatos que hay por la tendencia autoritaria. Su némesis, que es Evo Morales, es muy parecido a él mismo. Es el mayor de los candidatos en una elección en la que el 45-40% es menor de 35 años, es altísimo el número. Entonces, claro, hace unos esfuerzos impresionantes para verse más joven, su vestimenta, su pelo y demás, pero no ha cambiado la actitud de ninguna manera y creo que eso lo desfavorece. Ya está en alguna encuesta en cuarto lugar. Perdiendo Cochabamba. Sí, ha perdido Cochabamba, ya está Tuto adelante de Cochabamba, que no le veo. Seguramente si tiene alguna pequeña bancada va a pactar con Tuto, va a pactar con Samuel para guardarse un campito en el sistema político, ¿no? Muy bien, Nada muchísimas más gracias. Muchísimas gracias. Despido a nuestros compañeros de trabajo en Santa Cruz, despido a Jorge Robles, por supuesto, a Evelyn Antelo, le agradezco mucho, a William Herrera, le agradezco mucho, a Daniel Valverde también por haber estado con nosotros, a los chicos en Santa Cruz, en nuestros estudios, los estudios de Cadena en Santa Cruz, muchísimas gracias, siempre un gusto, por supuesto. Despido a Fabián, despido a Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, solamente una puntualización. Cuando hay alguien que le está pidiendo el voto nulo, no lo está haciendo porque esté en contra del sistema, porque no están de acuerdo con los candidatos, porque es una forma de protesta frente a lo que está ocurriendo. No, están pidiendo el voto nulo por un interés personal, por beneficiarse. No lo están haciendo porque estén pensando en el país. Solamente esa puntualización. Señoras y señores, el próximo domingo, 10 de agosto a las 7 de la noche, esta es la invitación. Este domingo 10 de agosto, Cadena A, Red Nacional, presenta la segunda encuesta. Una muestra de las preferencias de la gente, con el análisis y proyección de expertos. Encuesta nacional en Bolivia Vota 2025. A una semana de las elecciones presidenciales. Este domingo desde las 19 horas. Somos Noticias. Somos Cadena A. Bolivia Vota 2025.
programa es auspiciado por